Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas los rionegrinos y rionegrinas y los que vinieron de alguna otra provincia, de Neuquén también, que hay algunos de Neuquén, y a toda la gente de Viedma que además está en estos días recordando, fue el 7 de marzo, pero sé que el festival sigue hasta mañana, la fiesta sigue, ¿no, intendente? Hasta mañana. Bueno, el combate patagónico por la soberanía, que bueno, fue uno de los 3 hitos que tiene nuestra historia, y como decíamos con Pesati recién cuando veníamos, este fue victorioso al menos porque finalmente los bandeirantes no pudieron pasar. Quiero además agradecer especialmente a las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro, señor rector, señora vicerrectora, por la distinción, y a todo el cuerpo académico y a todos los claustros universitarios que han participado no te había visto, en este evento. Bueno, nada, un nuevo honoris causa, el último había sido en otra provincia argentina, esta vez en el norte, en Chaco. Fue el 6 de mayo, en unos meses más se cumple un año. En aquella oportunidad la clase magistral versó sobre la insatisfacción democrática, retomando una charla que yo había dado en el Parlamento Europeo en Bruselas, acerca de la insatisfacción democrática en las sociedades frente a las demandas que no son cumplidas, que no son cubiertas por los estados, y hacía alusión a que ese estado, por lo menos como se conforma en gran parte de Occidente, es un estado, un modelo de gestión de estado a través de una división de poderes que data de la Revolución Francesa. Esta era un poco la tesitura, la tesis, y que bueno, que realmente estamos queriendo gestionar desde el Estado a una sociedad que tiene internet y que tiene los celulares y que ha modificado absolutamente todo con una forma de organización estatal, jurídica y política que data de la Revolución Francesa. O sea, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, es un modelo de la Revolución Francesa, Montesquieu, bueno, y que estábamos queriendo gestionar el Estado con un modelo de una época donde las muelas se ataban con un hilo y de una puerta te sacaban la muela. Y que evidentemente esto generaba carencia de instrumentos y de acciones que pudieran conducir a que el Estado diera satisfacción, diera respuesta a las múltiples demandas que enfrenta. Bueno, pero ¿cómo estamos hoy a 40 años de democracia, como decía recién el rector? Y bueno, en la Argentina parece que ni siquiera estos 3 poderes funcionan. O sea, estamos... Y yo creo, y quiero acá hacer un homenaje, porque las dificultades que tuvo esta democracia, una persona que asumió apenas, un patagónico también como ustedes, que asumió apenas con el 22% de los votos allá en el año 2003, Yo quiero reivindicar a ese hombre que apenas con el 22% de los votos recibió un país en el 2003 al que todos recuerdan la parte económica, que estábamos mal, que el corralito, pero había algo que era previo y que lo recibió en medio de una fenomenal crisis institucional en la cual hoy un chico de 20 años tal vez no se acuerde porque nació en el 2003, o sea, pero hubo un tiempo que no es muy lejano en nuestro país, en el año 2001, donde
se produce una gran crisis de carácter institucional que motiva que 5 presidentes se sucedieran en una semana, que la gente pidiera que se vayan todos. No había poder ejecutivo, la gente no veía que la autoridad, que la política era la que decidiera las cosas en la Casa Rosada. La gente sentía que las cosas se decidían en cualquier lugar, menos en el lugar para el que habían votado que estuviera una persona para hacer las cosas que habían votado y decidido en una elección libre y democrática. El poder legislativo estaba fuertemente cuestionado. Acuérdense que la primera alianza, la del año 1999, su vicepresidente renuncia en medio de denuncias de sobornos en el Congreso de la Nación, en el Senado. Yo lo recuerdo muy bien porque era diputada nacional. Y estalló un gran escándalo porque una ley de flexibilización laboral fue comprada por el entonces oficialismo, sobornando a senadores en ese momento de la oposición que eran de nuestro partido, del peronismo. Gran escándalo. No lo denunció ningún periodista de investigación, no lo denunció ningún opositor, lo denunció el propio vicepresidente, un dirigente que era un intelectual, que provenía del peronismo, de las filas del peronismo. Lo había denunciado. Finalmente renuncia, esto provoca una gran crisis institucional. Pero fíjense, no teníamos poder ejecutivo, teníamos un poder legislativo, bueno, en donde se podía comprar y vender leyes. Y teníamos una corte, finalmente, la que se conoció con el nombre de la mayoría automática, que fue la que legalizó todas las privatizaciones, todo lo que fue, si se quiere, en cierta manera, el saqueo de lo que fue el patrimonio nacional. No teníamos en ese momento lo que yo denominé en el año 2007, cuando di mi discurso de propuesta para la primera presidencia en la ciudad de La Plata, lo que yo llamo el Estado constitucional democrático. Este poder que hoy no da, y que yo decía en el Chaco, que ya no daba respuestas, ni siquiera teníamos eso en ese momento. Y Néstor en el 2003 reconstruye esto, primero colocando a la Casa Rosada como el centro de gravedad del poder político democrático votado en la República Argentina. Las decisiones las toma el presidente. El poder legislativo vuelve a ser lo que tiene que ser, oficialismo y oposición. Me tocó ser oficialista y la verdad que yo, que era legisladora desde el año 1900, nacional desde el año 1995, creo que fue la única época en la que un oficialismo en la República Argentina votaba leyes de las que estaba orgulloso votar y sancionar, porque eran leyes que otorgaban derechos, no le sacaban nada a nadie, al contrario. Y creo que además el oficialismo era oficialismo, orgullosamente de ser oficialismo, y la oposición, bueno, era oposición porque tenía ideas diferentes. Este es el sistema, así funciona el sistema. No es que todos tengan que votar lo mismo ni pensar lo mismo. Oficialismo, así por lo menos fue pensado por Montesquieu allá por la Revolución Francesa. Oficialismo, habíamos recuperado también ese poder legislativo. Y luego finalmente cuando el pueblo, cuando el Estado argentino, no el presidente o el gobierno, es amenazado desde la Corte Suprema por su presidente de dolarizar la economía, se produce aquel memorable discurso de Néstor, al poco tiempo de haber asumido, donde solicita, como corresponde, al Parlamento argentino en la Cámara de Diputados que inicie el juicio político contra esos magistrados. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que finalmente cuando me toca asumir la primera presidencia,
la Argentina era un Estado democrático constitucional, donde cada uno cumplía los roles que tenía que cumplir. Y así siguió, porque además de ser la presidenta, creo que menos, hasta ese momento, decretos de necesidad y de urgencia firmó, se caracterizó la gestión de esos 3 años de gobierno por enviar todo al Parlamento, desde la recuperación de las AFJP,